Foro Universate. Uno de los mayores atractivos de las redes sociales digitales es que les permite a sus usuarios la creación de un espacio personal en el que pueden exhibirse y ganar popularidad ante una comunidad con la que comparten gustos, ideas y aficiones. Con estos medios virtuales, los individuos disponen de una vitrina para exponer detalles de su intimidad, promocionar sus cualidades, autorreferenciarse, destacar sus logros personales o profesionales y mostrarse ganadores. Pero no es lo único, también buscan saber qué reacciones genera esto entre su red de seguidores y si su perfil es público, aumentar el número de ellos. El uso de estas plataformas estimula entonces la voluntad del individuo de convertirse en el centro del mundo, pero también la necesidad de conocer las opiniones de sus contactos, lo que tiene un efecto en su validación ante la mirada de los otros. Precisamente para tratar sobre el comportamiento de los usuarios de las redes sociales digitales y los efectos de su uso, conversaremos con María Elisa Castillo, psicóloga especialista en psicología clínica comunitaria y coordinadora del área de psicología clínica de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de la UCAP. Un gusto recibirla en nuestro programa, María Elisa. Bienvenida a Universate. Hola, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. María Elisa, ¿podría decirse que el uso de las redes sociales digitales mantiene abierta la puerta para que la vanidad del individuo y su autoelogio tenga mayor oportunidad de expandirse? Bueno, porque son un medio en el que los deseos de alcanzar fama, popularidad, reconocimiento, gratificación se pueden alcanzar. ¿Hasta dónde puede ser esto beneficioso para reforzar la autoestima? Pero ¿en qué momento surge el peligro de caer en la exacerbación de la vanidad, por ejemplo? E incluso en el desarrollo de una personalidad narcisista, que es un trastorno de otra envergadura. Mira, efectivamente hay una posibilidad de generar una mayor validación en tanto me siento acompañado y comprendido por otros y en la medida en que otros van coincidiendo con mis propuestas, con mis ideas, con lo que yo estoy mostrando allí. Se ha estudiado y se ha comprobado que el asunto es que estamos modificando incluso el sistema de recompensa que tenemos nosotros en nuestro cerebro en términos neuroquímicos. Es decir, cada vez que yo veo un me gusta, un like en las redes sociales y que eso además se va incrementando, va habiendo una cantidad de descargas incluso en términos neuroquímicos que van generando una sensación de bienestar, pero que es corta y momentánea. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a tener la necesidad de incrementar esta sensación de bienestar y por eso vemos que se va aprendiendo a qué hora va a haber mayor cantidad de gente que lo va a ver, qué tipo de publicaciones va a generar mayor cantidad de likes, etcétera. Y el otro problema es que esta gratificación y esta validación está en base a las suposiciones que otros van a hacer acerca de nosotros, porque en realidad yo solo estoy mostrando un aspecto de mí en las redes sociales. Y sabemos que en las relaciones humanas esto no es así. No somos una sola cosa y además no somos solo nuestra mejor cara. Efectivamente lo que puede ir pasando es que además se distorsiona cuál es mi nivel de relevancia, ¿no? Perdemos de vista que, bueno, que soy una persona, un ser humano que está dentro de un contexto. Entonces puedo llegar a eso que tú mencionabas, ¿no? A sentirme el centro del universo, el centro del mundo. Voy a tener una preocupación excesiva por cómo cada cosa que yo haga tiene que cumplir con un estándar que yo mismo me pongo o yo misma me pongo con respecto a esa imagen que yo necesito sostener y que en muchas ocasiones es insostenible. Ajá, y entonces, ¿qué sucede si en esa búsqueda permanente de aprobación de los otros y con esas expectativas que se autogenera el usuario de las redes sociales, no logra los resultados que espera? ¿Cómo puede eso afectar su propia valoración? Bueno, pues eso que estás diciendo tú es sumamente importante. Nos pasa a los adultos, pero imagínate en el caso de los adolescentes, claro, que están justamente en un momento evolutivo en el que están construyendo su propia imagen y apropiándose de quiénes son. Entonces, lo que puede pasar cuando esto no lo logro, cuando no tengo la validación que quiero, es que empiezo a cuestionarme en base a, por ejemplo, no tuve tantos likes.
se ha incrementado el nivel de depresión, por ejemplo, ¿no? Las estadísticas muestran un mayor nivel de depresión en muchos casos, asociado a que yo no me siento ni siquiera visto por los demás. Es como si yo anulara mi existencia absoluta en función de cuántos likes y cuántas personas se interesan por verme y por ver mis posts y por ver mis publicaciones en las redes sociales. Pasa igual en los adultos, y pasa con, imagínate, ya eso pasa con que no me des like, cuánto más riesgo cuando recibo críticas, juicios, comentarios negativos, cuestionamientos por lo que yo haya planteado. Entonces yo puedo, sobre todo en los adolescentes, pero también puede pasar en la adultez temprana y en personas que, por ejemplo, su oficio incluye ser una imagen pública, que tengo que tener un cuidado excesivo, eso genera altos niveles de ansiedad, puede generar esta sensación continua de estar siendo visto, criticado, entonces eso genera un nivel de tensión importante, con pérdida de la seguridad en mí mismo, en lo que quiero decir, en tener mis propias opiniones, etcétera, etcétera. María Elisa, hay autores que dicen que la sociedad actual promueve la cultura del narcisismo porque los usuarios construyen una imagen ideal, un yo ideal desde cero, que bueno, justo lo estás refiriendo. Es una identidad virtual que no necesariamente se compadece con la realidad, con el yo real de esa persona. Termina siendo entonces un falso yo. ¿Qué motivos pudiera tener un individuo para proceder de esa manera, para crearse una identidad falsa que dista de la real? Bueno, mira, lo que pasa es que, a ver, en un sentido, todos nosotros tenemos un ideal al que queremos llegar, un ideal de nosotros mismos, de cuál es como mi mejor versión, pero también un ideal en función de lo que yo creo que es la mejor versión en general, que por supuesto además cambia con el tiempo, con la madurez, con el momento evolutivo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que si en ese ideal que yo tengo acerca de quién soy, acerca de mí y acerca de lo que yo quiero ser, es inalcanzable, ahora con las redes sociales se ha hecho todavía más inalcanzable. ¿Cuántas personas vemos que pongan en sus redes sociales realmente imágenes de cuando las cosas no van tan bien, de cuando todo me resulta más difícil? Hay incluso por ahí una campaña donde ponen cómo alguien puede construir una imagen, una foto que muestra en alguna red social, pero que está construida para generar una idea de quién es. Comiendo sano, por ejemplo, soy una persona fit que come súper sano, entonces pone una foto con un té verde, con un no sé cuánto, con un tipo de comida específico, pero la persona no se la come porque no le gusta, pero esa es la imagen que plantea. Entonces nos encontramos con que vamos teniendo una cantidad de requerimientos y una cantidad de eso, de características que suponen un ideal que es inalcanzable. Además, el tema con las redes sociales, no, por supuesto, mal manejadas, no cuando yo tengo habilidades para manejarlas de una forma productiva y sana, que lo podemos hablar ahora, pero cuando no están bien manejadas, pueden implicar un nivel de ensimismamiento importante y la persona se pierde, como se perdió Narciso en su reflejo, la persona se pierde en su propia imagen, en la propia construcción de eso que está haciendo y que no necesariamente es quien realmente es. Entonces voy confundiendo esa imagen construida en base a estos ideales, en muchos casos externos, en lugar de centrarme en reconocer quién soy y poder integrar diferentes aspectos de mi personalidad. Y eso me da pie para preguntarle, si la persona que construyó una identidad falsa es exitosa en el terreno virtual, consigue muchos likes, tiene, digamos, se exacerba la necesidad de publicar su vida porque le va bien. ¿Qué pasa cuando se enfrenta a su verdadera realidad? ¿De qué le sirve la aprobación de su comunidad virtual si su realidad es otra y cuando sale del terreno virtual se enfrenta a ella? Bueno, pues justamente allí es donde vienen los declives. Por un lado, una persona puede encontrarse con quién es en la vida real y que no le guste.
y entonces me puedo sentir terriblemente mal conmigo mismo hasta llegar a algún tipo de trastorno. Pero también puede pasar que sin darse cuenta una persona empiece a evitar la posibilidad de encontrarse en contextos donde no pueda sostener ese ideal. Entonces yo voy a cada vez tener menos interacciones en las que yo corra riesgo de no cumplir con ese ideal. Por ejemplo, que cuando llega en la realidad y yo me voy a enfrentar a eso y no soy esa persona que vendo, eso resulta en un nivel de intolerancia propia, porque yo no puedo tolerar eso que pasa en mí, que prefiero no enfrentarlo. Entonces, bueno, evito esos contextos, evito esas posibilidades, sin hablar de trastornos más profundos, que bueno, que implicarían algún tipo de condiciones previas, etcétera, etcétera, ¿no? La última pregunta, porque lamentablemente, y este tema es fascinante, pero nos hemos quedado sin tiempo. En el caso de los adolescentes, ¿de qué deberían estar pendientes los padres para evitar que sus hijos puedan desarrollar patologías como el trastorno de personalidad narcisista, que, visto lo que nos has contado, pues pareciera que hay un terreno en las redes sociales que propiciaría la generación de este tipo de alteraciones? Bueno, mira, lo primero es que siempre es importante la comunicación, siempre tener un nivel de confianza que implique la posibilidad de tener una comunicación abierta, sin olvidar el rol paterno que necesita el adolescente, donde hay una cantidad de estructuras y de límites, algunos negociables y otros que no. ¿Eso qué implica? Eso implica limitar la cantidad de tiempo expuesto a contenidos en redes sociales, filtrar el tipo de contenido al que estoy expuesto y siempre poder mostrar el contraste con la realidad. Tener espacios donde yo pueda darme cuenta, como por ejemplo, sostener el nivel de belleza que suponen algunas figuras. Es como, mira, esta persona siempre hay una preparación previa. Esta persona no se levanta a media mañana y se ve de esta forma, para dar criterio de realidad. Y también fomentar las interacciones que se dan fuera del asunto de las redes sociales. De manera que el adolescente se vea en el contexto de tener no solo que interactuar con otros, sino de desarrollar algunas habilidades que son contrarias al narcisismo. Por ejemplo, la empatía, la capacidad de escuchar al otro, algunos proyectos que impliquen trabajo en equipo, donde yo no solo expongo mis ideas, sino que también debato ideas con otros que pueden pensar diferente a mí y que eso se puede trabajar. Profesora Castillo, nos hemos quedado sin tiempo, de verdad que es muy lamentable porque el tema es muy interesante, pero bueno, no podemos hacer otra cosa. Sí, eso es. Sí. Muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Gracias a ustedes. En línea teníamos a María Elisa Castillo, especialista en psicología clínica comunitaria y coordinadora del área de psicología clínica de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. Foro Universate.